Bien, damos la bienvenida a nuestro querido doctor Porfirio Cabral, cariñosamente Pochi. Pochi, ¿cómo estás? Sí, mira, hay algo interesante. Vamos a hablar de lo que son las fracturas. Y la fractura, vamos a dar la descripción técnica, no es más que la pérdida de la continuidad del hueso. Del hueso. Y importante porque hueso se rompe cualquiera. Niño, adolescente, adulto joven, y viejo todavía más peligroso porque esos huesitos ya que se ponen frágiles, pues ahí todavía es peor. Y de hecho, en el término de prevención, es lo único que no podemos prevenir. O sea, tú no puedes hacer una prevención de cómo evitar los traumas. Los traumas es la única patología a nivel mundial que tú no tienes prevención, porque son errores técnicos o del medio ambiente que tiene el ser humano. O sea, no hay manera. O sea, todo el mundo está expuesto a tener una fractura. ¿Qué es lo interesante de lo que yo le vengo a explicar hoy? Lo primero es que a la población en común, la fractura no es más que la pérdida de la continuidad del hueso que causa ciertos puntos cardinales, que son edema, pérdida de la movilidad y dolor. O sea, usted cuando tiene un hueso roto ni lo va a poder mover, ni se le va a edematizar inmediatamente. Y es una característica principal para que no se pongan a dar vuelta, porque se reciben muchos niños que duran 1 y 2 días con una fractura y los padres no lo han llevado a un centro médico. Y cuando llegan al centro médico es que describen que hay una fractura. Otra cosa importante es que el diagnóstico definitivo de la fractura se hace con una radiografía. No hay manera de hacer el diagnóstico definitivo de una fractura sin el rayo X. ¿Qué es lo importante? Que como tenemos ahí en pantalla, hay diferentes tipos de fractura. Hay fractura por compresión, fractura patológica, fractura por estrés. Oigan esta que es muy interesante, fractura por estrés. Eso ocurre frecuentemente en los atletas y en cualquier persona que expone un hueso a un estrés excesivo sin un descanso y el mismo músculo. Un sobreesfuerzo. Fractura eso. Hay enfermedades también degenerativas que hacen que tú tengas fractura por estrés. En el caso de las mujeres, la osteoporosis en ciertas edades, que no es por una deficiencia de calcio como se creía, sino también parte del magnesio. Entonces, los tipos de fractura son muy importantes porque usted también tiene dentro de la clasificación fracturas cerradas y fracturas abiertas. ¿Cuáles son las fracturas abiertas? Las fracturas que dañan el tejido blando del cuerpo. O sea, hay exposición. Es muy frecuente la fractura del fémur porque el fémur, cuando se fractura en los motoristas, actúa como una cuchilla y usted ve que la víctima, el hueso le sale. Lo que más hay fotos de esa. Y una de las recomendaciones que podemos hacer aquí es que no se debe intentar meter el hueso o llevarlo donde va, porque entonces con el hueso es como un cuchillo y puede causar una lesión de una de las arterias principales de ahí. Y si secciona una de esas arterias, la femoral o eso en 5 minutos, ahí sí es verdad. El paciente se muere por estado de shock. O sea que cuando la fractura es abierta, se moviliza la fractura como está. No se intenta reducir. Si es cerrada, si tú pones una férula para que la víctima tenga menos dolor, pero la fractura abierta yo no recomiendo que se le haga intentarlo. Entonces la fractura puede ser, hay una que es muy frecuente en los niños, que es una encallo verde o tallo verde, como le dicen, y es una pequeña línea delgada que tú no vas a notarla fácilmente. Hay que saber ver la radiografía para determinar los tipos de fractura de ese tipo. Recordarle a la población que hay en los niños, todo el que cree que ve una fractura, cree que a veces son fracturas, pero que son el proceso de crecimiento del hueso del niño. Ocurre mucho en el codo y en las rodillas. Ah, mira que está fracturado. No. Eso son líneas de crecimiento que usted tiene, por eso tiene que ser el ortopedista que determine ese tipo de fractura. Es muy importante eso. Entonces, luego de la fractura cuando es completa, tiene otra clasificación que puede ser transversa, oblicua, en espiral, con minuta, con 3 o más fragmentos. Hay uno que es muy característico, que más adelante veremos la imagen, que es fragmento en mariposa.
Miren ahí las 3 clasificaciones de la fractura, de las fracturas que tenemos, las fracturas completas, que pueden ser oblicuas. La oblicua, por lo regular, actúa una fuerza muy grande en el hueso. Tengo para decirle que los huesos no es fácil romperlos. Cuando un hueso se rompe, es porque hubo una fuerza muy grande. Los huesos están diseñados para aguantar. Para aguantar. Sí, pero cuando usted fractura, el impacto fue muy grande. Ahí vemos otras imágenes donde la tienen con minuta y segmentaria, que ocurren, eso es muy frecuente. Y como ya le había advertido, un país como el nuestro, que está primero en el mundo en accidentes de tránsito, y dentro de esos accidentes de tránsito, de cada 10 accidentes, 7 son de motoristas. Y los motoristas se dan en la cara, en la mano, en todos los huesos, siempre hay fractura, porque él es el caparazón del vehículo, el que recibe mayor impacto. Bueno, y eso... Fíjate, metiste el tema de los motoristas, me provocaste, ¿verdad? Porque casualmente la policía, en su informe semanal de novedades, el lunes, comenzando esta semana, notificó que en el Cibao, solamente en el Cibao, en el fin de semana hubo 10 muertos, 10 fallecidos. Y son con 2 temas muy importantes que de hecho, aunque lo hemos tratado aquí, vamos a seguir insistiendo sobre ello. Uno, salud mental. Hubo 4 suicidios. De los 10, 4 fueron suicidios. Y los otros 6 restantes fueron accidentes automovilísticos. Pero que te voy a decir algo, cuando tú hablas de la salud mental, y en esta semana tenemos el Día de la Salud Mental. Sí, exacto. Lo que hacen los motoristas es un problema mental. Claro, provocan... la actitud de ellos es un problema de análisis. Y exacerban la salud mental generalizada, porque el mismo tema, y lo hemos dicho aquí, el mismo tema de la situación del tráfico y del tránsito en nuestro país es para enfermar a cualquiera, es para mantenerte alterado. Pero Rafa, tú ves esos motoristas que vienen pero a una velocidad y haciendo trens entre los vehículos. Todo. Y cuando tú lo sigues, ¿tú sabes para qué? Para llegar un colpadón a beberse una cerveza. Claro lo que es eso, no. Esto es increíble. No hay control, oye, si no hubiera nada. Oye, y mucho que yo veo ahora, levantando el motor. Los otros días yo vi... Calibrando. Un león con un niño atrás calibrando el motor. ¿Sabes lo que es eso? Que ese debieron haberlo, darle una pela a ese tipo, porque hágalo usted solo con un niño atrás. Claro. O sea, son cosas que se salen de lo normal. Y otra cosa, que el 70% de ellos no usa casco, porque le molesta el pelo. Ellos prefieren tener el pelo mejor que el casco. Entonces, las fracturas son muy grandes. De hecho, nosotros tenemos reportes de accidentes de motor que chocan cabeza con cabeza los 2 motoristas y los 2 sin casco. Y como tú dices, ayer, ¿verdad? Era el Día Mundial de la Salud. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud estableció que la salud mental es un derecho humano universal, un derecho al que todos, ¿verdad? Debemos poder disfrutar de salud mental, Rafa, de una forma u otra. Y al fin y al cabo es un compromiso del Estado. Pero Rafa, a la salud mental en República Dominicana nadie le da mente. Está bueno. Eso está bueno. No, pero vamos a ver. A la salud mental nadie le da mente. Eso es un tema. Entonces, entonces tenemos y vamos a seguir teniendo fracturas. Entonces hay una fractura por compresión. Esa es cuando tú caes de una altura, ocurre en las articulaciones y tenemos que tener eso bien presente. Esos tipos de fracturas. Claro, evidentemente los diagnósticos lo va a dar el ortopeda, pero cuando usted, ya le dije lo más importante, no me intente meter una fractura abierta. La fractura cerrada la inmoviliza, porque si el no mover la fractura, con los puntos cardinales que le dije, que son dolor, edema y pérdida de la movilidad, usted determina si ya existe un tipo de fractura. De hecho, hay un protocolo canadiense que si la radiografía ellos saben ya que hay la fractura y ya lo etiquetan como tal. Ya lo hacen subsecuente y ya le ponen su calmante al paciente y hacen
sus evaluaciones. Entonces, eso es muy importante. Hay que insistir, Pochi, en el tema de estos accidentes automovilísticos, en la movilización de los pacientes. Gente que pierde el conocimiento, pues, ha tenido un trauma fuerte, un accidente con una posible fractura de la columna, de columna cervical o que siempre hay siempre el efecto del látigo, hay siempre lesión cervical. Exactamente, y entonces la gente tiende a cargarlo. No. Y lo llevan a veces como un chivo. A veces lo llevan, exactamente. Óyeme. Empeorando o pudiendo empeorar la situación. Y otra cosa que no se debe hacer es sacar el accidentado del vehículo. Lo que se hace es sacar el vehículo del accidentado. Que es un término, en el término bomberil se llama extricación. Usted que es especialista en eso. En extricación, o sea, es sacar el vehículo de la víctima, no sacar la víctima del vehículo. Que tenga eso pendiente. Si usted no sabe, no lo toque. Exacto. Entonces, aquí tenemos los tratamientos modernos, que son las fijaciones externas, que ya son las cirugías que se hacen con los pacientes. Hay algo muy importante en la fractura. La fractura, mientras más rápido se tratan, los resultados son mejores. Cuando usted tiene un fémur que usted deja 1 o 2 días sin operarlo y no lo opera al instante, empiezan a ocurrir complicaciones. Una de las peor complicación es la embolia grasa, en los huesos largos, claro, que ocurre, que da el trate con los jóvenes. Decirle que esa patología le da más a los jóvenes que a los pacientes envejecientes, por la circulación y el tema. Y las caderas, las fracturas de cadera, que son las más frecuentes en envejecientes porque ocurren con la caída. Cuando se caen los pacientes ancianos, que caen de lado, prácticamente hay una fractura de cadera. Sí. ¿Cómo tú la determinas? Cuando tú le vas a emparejar las 2 piernas, sí, no deja o queda una más corta que otra. Eso es automáticamente una fractura de cadera. O sea, eso no hay que darle mucha vuelta. Sí, hasta que se demuestre lo contrario. Y vuelvo y repito, deben ser operados. ¿Por qué no se operan rápidamente? Porque viene el tema del material de osteosíntesis, que sí, no lo autoriza la ARS, y le sale más caro. Pochi, pero guárdame ese temita ahí, porque vamos a invitar a un ortopeda para que hablemos de material de osteosíntesis. Óyeme. Ese es un tema en nuestro país. Mira, la complicación de la embolia grasa, ustedes no se imaginan, porque lo primero que les voy a decir es que no existe un tratamiento efectivo para la embolia grasa. La embolia grasa se ha inventado de todo y a veces yo digo que es mucho más cuestión de suerte que de lo que uno trate, porque esa patología, al sol de hoy, los franceses inventaron hasta inyectar alcohol para tratar y no, eso no hay manera. Así es. La mejor manera de eso es evitarlo. ¿Y cómo se evita eso? La fractura de fémur hay que operarla rápido. Estabilizar ese hueso para evitar, mira, claro, en forma de mariposa, y los sistemas caen, un cúncher, un tornillo de fijación, para resolver ese problema lo más rápido posible. Porque las complicaciones le salen más caras a la ARS. Claro. Miren ahí las imágenes en radiografía, cómo queda la cirugía. Luego ese material hay que sacarlo. Aquí tenemos la fractura, la posición en la cadera. Cada una de esas tiene un tratamiento diferente. O sea, fractura de cadera no todas se manejan igual. La intertrocalteria, la supratrocalteria, tienen diferentes tipos de tratamiento. Depende del lugar donde ocurra. Exacto, si el cuello es quirúrgico, si en la base, cada una tiene su especialidad. O sea, porque hay gente que dice, pero a mi paciente le pusieron una prótesis, a otro le pusieron un fijador. No, tiene su diferencia. Ahí tenemos en la imagen los tipos de fracturas, inclusive por compresión, que son las más difíciles de ver, y la degeneración que puede causar, la diferencia entre una rodilla y las inflamaciones que te pueden causar los traumas, que después degeneran la rodilla y la ponen artrósica. Entonces, ahí vemos según el tipo de fractura, tú ves, hay una que utiliza material de osteosíntesis y hay otra que usa un trasplante total de cadera. Exacto. Esos son los tratamientos que tenemos para la fractura, que son las fracturas más comunes. Esa fractura de pelvis, por lo que dije del tema de los pacientes envejecientes. O sea, pacientes por encima de 70 años que se cae, fácilmente se rompe una fractura. Y ahí tenemos en imagen cuando la fractura es cerrada y cuando es abierta. Exacto. Que rompe el tejido. Entonces ese hueso que está afuera, no intente meterlo. Eso usted lo lleva así mismito al centro médico. A veces... No, porque le ayuda... Porque hace daño. Sin saber lo que hace más daño. Entonces las fracturas son temas. Ahí la tenemos la del fémur, las diferentes áreas. La oblicua, la conminuta, la espiral y la compuesta.
Las fracturas compuestas son las más complejas y requieren el trato nada más totalmente quirúrgico. Estos son lo que te estoy diciendo. Bueno, porque yo creo que hemos tenido, oye, una buena recapitulación del tema de la fractura, que mucha gente tiene confusiones y a veces no sabe cómo actuar en esos casos. Yo creo que tú les has brindado una orientación importante a toda nuestra gente de cuál debe ser la conducta frente a algunos de las fracturas que son las más comunes, las que más se acostumbran ver en el día a día, ¿verdad? Eso es día a día, eso es diario. Como siempre, con tus valiosas orientaciones. Muchas gracias, Pochi. Y ustedes, queridos amigos, pues no se muevan, porque en breve segundo venimos con nuestra entrevista del día de hoy, más que entrevista, una conversación amena con nuestro querido profesor y amigo, el doctor Rafael Mena, presidente de Andeclip. En breve segundo volvemos con ustedes. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com.